Hola amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Me han contado muchos que están con sus almácigos ya trabajando. Nosotros por acá es lo mismo y con huerta también al aire libre. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo en el avanzar de la historia de la semilla. Vamos a hablar de las semillas híbridas. ¿Tami? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ansiosos de empezar este nuevo capítulo de podcast. Esteban. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todos y todas. Hoy día venimos a hablar de un tema súper relevante, que son la aparición de este nuevo tipo de semillas. Ya habíamos hablado, ¿cierto?, de la semilla nativa, la semilla endémica, habíamos hablado hace poquito de la semilla criolla, que son las semillas conocidas como tradicionales, y hoy día, ya avanzando en la historia, llegamos a una crisis, en la historia agrícola, sí, pues, digamos que en la mecha que generó este bombazo ambiental, sociológico, social, cultural, económico, espiritual incluso, porque aparece un nuevo tipo de semillas que no se había por lo menos trabajado así anteriormente. Existen en la naturaleza, pero se hacen con un tiempo bastante amplio y digamos que a la usanza de la naturaleza, que es bien variable, no buscando lo que busca el ser humano. Así que un saludo y un abrazo para todas y todos. Sí, y bueno, convengamos en que finalmente todas las lecturas que uno puede llegar a hacer en general, cuando hablamos en pro de la biodiversidad, habla de que finalmente la diversidad agrícola, agraria, la diversidad que existe en semillas, es equivalente a la diversidad cultural. O sea, es que las semillas ha transitado siempre de la mano de cada uno de los pueblos con sus variaciones y selecciones locales para generar todas las formas de vida que se fueron dando en la historia de la humanidad. Pero como de esa diversidad tan grande de miles de variedades a nivel mundial, llegamos a concentrarnos hoy en día a unas pocas cantidades de cultivos, de tipos de cultivo y generalmente de variedades dentro de esta semilla. Ese es un misterio que no es tan misterioso. Así que vamos a hablar un poquito de eso, cómo avanzamos. Bueno, la historia nos cuenta, como lo vimos hace algún tiempo, de que todo el proceso tenía que ver como cada quien que cultivaba su semilla. Era un clásico, una forma básica, independiente del pueblo que fuera. Así es, porque es un tema vinculado a la alimentación y a la medicina y a la espiritualidad también, muchas son las razones. Pero finalmente en algún momento comienzan ya estos tipos de los asentamientos, algunas labores comienzan a generar especializaciones, qué sé yo, y empiezan a surgir en este andar también como un tema económico, obviamente, a nacer las casas de semillas a nivel mundial. Y ahí comienza una mirada distinta de la semilla, verla ya desde una perspectiva de ingreso económico, también de sustento y derivando las tareas para una tercera persona. O sea, el agricultor ya prefería comprar una semilla en vez de estarla cuidando de sí mismo, pero aún así podían resembrar esa misma semilla. Y eso estamos hablando de qué años más o menos que yo tengo, por ejemplo, la primera, por ahí por el origen de este proceso, pasa desde el año 1743, donde aparece el primer indicio de una semillera, y esta es la Vilmorin, una casa francesa, que persiste, Sí, absorbida, hasta el pero día de hoy persiste hasta el tiene. día de hoy. Ahí está, ahí está. Sí. Se llamaba también, llegó a Chile por muchos años como France Graines, o granos de Francia. Claro. Era la misma línea de semillas. Ah, mira que ha sido Oye, pero el detalle, esas curiosa. semillas que eran empresas Familiares. familiares. Todas eran casas familiares. De hecho, en la cronológica estuvimos leyendo mucho, como les estábamos contando muchas veces a todos ustedes. Y en este andar, bueno, llegamos como a la cronológica de que después de eso aparecen otras semillas, ¿cómo se puede pronunciar esto? No, después aparecen las semillas Battle. Battle. Sí, pues esas se venden hasta el día de hoy. De hecho, uno las puede encontrar en los home centers hasta el día de hoy. Ojo, que las semillas Vilmorini y las semillas Battle, las semillas Fito, que También. también aparecen, ¿cierto? Son semillas sumamente conocidas hasta el día de hoy, pues, se han mantenido, pero hay un detalle. Por ejemplo, en el caso de la semilla Vilmorín, ha cambiado en los últimos años sus semillas, que son de polinización abierta, las ha pasado muchas a híbridas. O sea, se Sí, metió al es que negocio. hay una absorción ahí. Pues. Y ahí vamos viendo, como para que se vaya entendiendo, de estas casas semilleras que salen como francesas y españolas. Vilmorín es como la francesa más antigua que está dentro de este proceso. Después vienen algunas casas españolas, Cataluña, La Rioja, digamos, en general. Y se comienzan a desarrollar en su proceso, pero en este andar tienen que subsistir
Y en este subsistir tienen que elegir distintos pasos. Pues está el poder mantenerse, muchas no lograron hacerlo, otras se asociaron y generaron grupos de casas de semillas, como por ejemplo el Seminis, que ya en 1994 que la puedes ver, y luego también hay otras que se formaron como cooperativa, que es como también la historia particularmente de Lima Grain. Oye, pero estamos hablando primero sí. del comercio de semillas, pues, ¿no? No necesariamente de híbridas. No, estamos hablando de semillas de polinización abierta, aún de una semilla que no entraba en este andar de privatización. Pero obviamente ahí comienza ya en la competencia a surgir muchas cosas. Yo creo que igual se produjo un cambio importante porque también había disponibilidad de semillas que la gente en ese tiempo también no conocía. Quizás como eran casas de semillas, ¿cierto? Se traían semillas también de otros lados y entonces también empezaron a llegar más variedades así a ciertos lugares. Claro. Comenzó a hacerse como, también empezaron a hacer catálogos también. Sí, o sea, el catálogo de Vilmorín, imagínate, claro. era uno de los catálogos más completos de ese tiempo. Hay que recordar que esas semilleras eran como en este caso de la Quinta Normal, porque eran espacios donde eran como jardines botánicos, donde de hecho uno puede ver, por ejemplo, las semillas Burpee, que también han sido súper importantes en la semilla de polinización libre, de que tienen sus semilleros súper amplios, la gente los puede visitar, ¿cachai? ¿No? Entonces había todo un tema ahí que sí, lógicamente tenía que ver con la diversidad de semillas. Y el catálogo de Chile que siempre consultamos nosotros, el de semillas, el labrador. Sí, pero eso ya es de 1930, por ahí estamos hablando de Vilmorín, 1700 y algo, ¿no? Sí, esa es como la más antigua, pues 1743. Después salta mucho ya en los años, porque después llegamos a 1800 ya. Eso fue Francia, ¿no? Francia. Sí, pues porque es increíble porque parte con Europa. Bueno, era obvio que iba a partir con Europa también. O sea, acá en América estaba todo pasando con la colonia, la conquista, estaba matando indígenas, entonces digamos que no estaba la gente muy pendiente. De hecho, igual hay varios estudios de muchas cosas que hemos encontrado de que hablan igual en todo caso que la concentración de biodiversidad agrícola se concentra en los hemisferios sur, o sea, acá. O sea, de manera espontánea, porque los centros de oferta de semillas están en Europa. Es que vaya van a buscar acarreando. Así que eso fue. Pero lo otro interesante es que después, que es como súper lógico que los otros semilleros que parten en el siglo XIX, que eran las semillas Battle y las semillas Fito, eran de España. Y evidentemente, pues porque imagínate el intercambio que tenía España con América en todas las cosas, pues tenían que empezar a mandar semillas, entonces el negocio que se debe haber formado debe haber sido súper amplio. De hecho, nosotros en las visitas que hemos hecho a España hemos encontrado semillas que son súper tradicionales de acá y son súper tradicionales también para los agricultores de allá. O sea, finalmente lo que hicieron estas casas de semillas fue una estrategia comercial, obviamente, por el mercado. Y en este mercado tuvieron que hacer lo que les comentaba, por algunas desaparecieron, otras tuvieron que lograr empoderarse de este mercado regional, nacional y sostenerse en el tiempo. Y bueno, algunas lo han hecho y otras finalmente salieron al extranjero. Y cuando se internacionalizan ya comienza ya la pugna más grande, qué sé yo, y ahí comienza todo. Sí, pero es que ahí cambia el tipo de semilla, por eso hay que ver el detalle, porque, a ver, primero que todo está con semilla de polinización libre, por lo tanto tú la puedes vender una vez y todas las personas, o sea, en términos fisiológicos, las semillas eran viables, ¿no? Uh-huh. Y tampoco habían derecho de propiedad intelectual, por lo tanto era libre también en términos como legales, ¿no? Entonces, fue un cambio transitorio igual porque la gente tenía la costumbre de sacar semillas y de guardar semillas, entonces por eso la comprabas una vez y la volvías a sacar y la dejabas guardada. Sí, por lo mismo era un negocio, pero no era el negocio que esperaban, digamos, que esperaban que iba a generar la semilla híbrida por lo mismo, pero no dejaba de ser un negocio igual, pues porque por algo estuvieron siglos. Ahora, lo interesante de eso es que ¿dónde estaba el negocio de ellos, pues? Es que la estrategia comercial de ellos era la biodiversidad. Era precisamente tener una oferta de 100 tomates y todos los años, es lo mismo que hace por ejemplo en la actualidad Sid Saviors o hace Baker, ¿cierto? Que todos los años van incorporando nuevas variedades, entonces lógicamente las personas van a ir teniendo, ahora, ¿qué persona normal va a tener la capacidad de tener 10.000 variedades, no sé, en su terreno? Entonces, lógicamente uno va cambiando de variedades y esa estrategia comercial, que es maravillosa porque fomenta la biodiversidad, o sea, es maravilloso el trabajo que hacen ellos,
no me El- importa es si, lo inte- si es ganan que, plata, es maravilloso. el interés en esos tiempos era exclusivamente como entre la novedad, entre los sabores, entre las historias, en cosas que generaran diferencias en los entornos. Y obviamente estaba todavía asociado a la nutrición. Acá había un tema nutricional porque la gente igual entendía de que los sabores y las formas de alimentar, de generar alimentos, porque la diversidad te genera distintas formas de preparaciones culinarias. Entonces, tienes las mayores riquezas de cocina en los lugares donde hay mayor riqueza de patrimonio agrícola también. Eso está asociado a nivel internacional en cuanto a la captación de cultivos. Entonces, finalmente, eso era importante en la nutrición. De hecho, hay un documento, de uno de los primeros documentos que existe, que por lo menos que estuve encontrando, era en Francia, justamente también, donde nace la primera semilla, era Casa de Semilla. Hay un documento que es otra cosa así, que habla respecto de cómo eran los análisis nutricionales de esos tiempos, versus los que hay hoy en día. Sí, vamos a entrar más profundo Sí. después ahí Así en que, eso. Pero ya. eso suena muy bonito, pero ¿en qué momento se produjo el cambio entonces? Bueno, vino resucitaron a Mandela y muchas cosas más. Y bueno, comenzaron en algún momento a generar espacios de venta de semillas en Estados Unidos. Nace, por ejemplo, los primeros ensayos de maíz en Estados Unidos, maíz híbrido, con Donald A. Jones. Después aparece, eso en 1917, más o menos, cuando comienza ese tipo de instancia. En el 26 después aparece también en este andar, ¿cómo se pronunciaba eso? Que se escribe Pioneer. 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 Ya, Pioneer. aparece ahí, imagínense, en el año 1926 comienza Mm. su desarrollo, y ya en 1930 comienza la comercialización de este maíz híbrido que supuestamente era más productivo, bueno, la semilla mejorada que se le llama. Finalmente hoy en día sabemos que no es así, pero finalmente ese es el marketing con el que se desarrollan estos cultivos, y asimismo también comienza a desarrollarse los trigos en México en 1940 con Borloo, que este personaje que finalmente recorre todos los centros y va haciendo el apoyo junto a una amada fundación, a una fundación muy importante, que sustenta lo que es la Revolución Verde, que el desarrollo de todo este tipo de semillas, pero básicamente respondiendo a formas de mecanizar también. Oye, a ver, nos estamos yendo bien lejos de la historia porque todavía no decimos qué es una semilla híbrida. Ah, Es que esa era mi siguiente pregunta. Es como teníamos que partir. Y bueno, ¿por qué es importante? Lógicamente les vamos a decir que es una semilla híbrida porque siempre en el campo uno se encuentra con que hay una gran confusión, y no solo en el campo, nos ha tocado escuchar, bueno, y uno ve a muchos también influencers o gente que, incluso profesionales que a veces tienen problemas con el concepto de hibridismo, ¿no? Entonces es súper bueno explicárselo. Y de partida partir diciendo que no es lo mismo que transgénica. No, lo que siempre a veces la gente piensa que son transgénicas, ¿no? Entonces, las semillas modernas, ¿cómo más se le llaman? Semillas comerciales, Semillas Mejoradas. mejoradas, semillas mejoradas, semillas de alto rendimiento. Ya, bueno, y explicarles que los híbridos empezaron a hacerse más famosos el siglo XIX, a fines de 1800 ya se empezó a trabajar con todo esto, y nacen de las bases de la genética con Gregor Mendel, que hay que mencionarlo, ¿no? Que era un religioso, ¿cierto? Que trabajó en este famoso ensayo de las semillitas de arvejas. ¿Cómo es que le llaman ellos? Le llaman los guisantes. Ujú. Eso, entonces, bueno, este clérigo, este monje, la verdad, de Gregor Mendel, que era austriaco, se puso a trabajar con cruzamientos de arvejas, y ustedes lo pueden ver, hay varias información en la web, pero él fue como el que en el fondo empezó a cruzar y empezó a establecer las bases de la genética moderna, entre ellos la heredabilidad, ¿cierto? Ahí en el fondo se plantea el tema de los híbridos, el tema de los genes recesivos y los genes dominantes, y bueno, no lo pescó mucho la gente en esos años, pero pasaron varios años. De hecho, él murió sin darse cuenta que fue tan famoso con su... De hecho, él cuestionó mucho incluso sus investigaciones antes de morir, como que pensó que no era muy importante. Imagínense, murió a los 61 años, o sea, igual murió bastante joven. Así que él nos dejó unas bases que después fueron resucitadas por los investigadores y ya le empezaron a encontrar como más sentido.
Y bueno, de ahí es de donde nace en el fondo toda esta historia de la heredabilidad y de empezar a cruzar en el fondo algunas características genéticas mucho más complejas que lo que hizo Mendel, que lo hizo, ¿cierto?, con Guisant. Y en términos sencillos explicarles que un híbrido es, a ver, la semilla híbrida es el resultado del cruzamiento. Ojo, ahí partimos ya con una gran diferencia con la semilla antigua, porque la semilla antigua nosotros le llamamos de polinización abierta o polinización libre. O sea, yo la dejo sembrar ahí, y que venga la abejita, ¿cierto? Y polinice mis zapallos, que venga el viento y polinice mis maíces, le doy unos golpecitos, el poroto se poliniza solo, el tomate se autopoliniza, y así cada especie en el fondo tiene su forma de polinizarse. Generalmente se dividen en dos principales, que una es la polinización alógama, que es la polinización cruzada, y en el caso de las cucurbitas los zapallos en más características, ¿cierto? Que tienen las florcitas hembras separadas de los machos, entonces tiene que haber una abeja. Una abeja o cualquier polinizante nativo, ahí me van a matar los de Abeja Chile, o toda una montonera de polinizantes nativos, ¿cierto?, que habían antes. Y en el caso del maíz también tiene los sexos separados, ¿cierto? La panoja es la parte masculina y los pelitos o los estilos son la parte femenina, y ahí se cruzan por el viento. Entonces, en función de todo esto, ¿qué es lo que hicieron esto? Se pusieron a hacer, en el fondo cruzan de una manera consciente, ¿cierto? Ahí ya viene la intervención de científicos y de todo esto. Y lo vamos a explicar con el maíz, que es lo más sencillo, pero en términos generales siempre son el cruzamiento de dos líneas, dos líneas puras, que se llama. ¿Cómo les explico? A ver, una línea pura es una línea de una variedad en particular, por ejemplo, que se ha cruzado con ella misma. Tiene que haber endocigosis, ¿no? O sea, tiene que haber endogamia ahí. En el fondo, tiene que haber una autopolinización y un cruzamiento constante entre ellas. Entonces aquí se produce lo que uno diría, oye, pero cuando se produce un autocruzamiento dentro de una misma familia, ¿qué es lo que van a aparecer? Enfermedades, ¿no? Entonces uno va a pensar, oye, pero es que, a ver, ¿cómo no entiendo esto del híbrido? Porque en el fondo tenemos dos líneas parentales, va a estar la mamá, la línea papá, y las vamos a cruzar, pero las estuvimos cruzando entre ellas, y de hecho, imagínense, una variedad híbrida de maíz puede demorarse 8 o 10 años en que están cruzando las líneas parentales. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar mi maíz blanco, que por ejemplo ya es muy blandito, y lo quiero cruzar con un maíz, no sé, con un maíz amarillo, ¿cierto? Y que es más precoz. Entonces ahí voy a escoger el color que quiero. Bueno, lógicamente la semilla la voy a sacar de mi hembra, pero ese maíz blanco tiene que haber sido cruzado con el mismo durante muchas generaciones, y el maíz amarillo debe haber sido cruzado entre el mismo por muchas generaciones, lógicamente separado entre ellos. Pero ¿dónde viene la magia, equipo? En que yo tomo esas líneas, ¿cierto?, que son homogéneas entre ellas porque han sido cruzadas entre ellas mismas por mucho tiempo, y cuando yo las cruzo con otra muy distinta, en este caso el maíz blanco lo cruzo con el amarillo, ese cruzamiento produce algo que se llama heterosis, que es lo que se conoce como el vigor híbrido, y eureka, de semillas que yo tengo que han sido cruzadas y tienen endogamia, ¿cierto? Tengo que esa cruza produce algo mágico que se llama heterosis y produce lo que se llama el vigor híbrido, y ya sé que el resultado de ese cruzamiento sea una variedad que es mucho mejor que el promedio de cualquiera de los papás, o sea, mejor que en el fondo que los padres, ¿cierto? Y así fue como se empezaron a conseguir distintas características. En un principio, cuando uno lee los estudios de Burlack, y hay otras investigaciones que han hecho, especialmente los investigadores mexicanos son maravillosos, que en el fondo, a ver, lo que se buscaba con los híbridos era hacer unas mega super semillas que en el fondo resistieran todo, tuvieran todo, y cierto, que fueran súper rendidores, que tuvieran buena vida de post cosecha, que resistieran plagas, enfermedades, sequía, tormenta, todo. Pero resulta que lógicamente no fue así. Entonces, finalmente se terminó concentrando, no sé, en variedad de alto rendimiento. O sea, buscaron principalmente siempre apuntando a los rendimientos. O sea, los rendimientos comparados con qué. Sí, pues ya ahí está el tema, porque, a ver, primero que todo hay que decir, hay variedades híbridas que presentan el vigor híbrido, lógico, hay muchas, hay algunas que no, hay algunas que no presentan ese llamado vigor híbrido. ¿Son todos los híbridos tienen todos los híbridos un mayor rendimiento que sus parentales? No, no es así, y eso lo pueden buscar ustedes en cualquier investigación. Es algo que no nos dicen, o sea, crecemos con la idea y nos educan con la idea de que el híbrido es una variedad de alto rendimiento, aunque no siempre sea así. O que un híbrido es mejorado, es mejor que el parental, y es así, a veces es así, otras veces no es así. Ahora, lo decimos desde la experiencia, ¿no?
Sí, Claro. pues, absolutamente. Lo hemos visto competir, lo hemos visto. De hecho, muchos agricultores con los que trabajamos también lo señalan, o sea, y se sorprenden. De hecho, a veces ellos compiten y se dan cuenta que hay una gran diferencia también en la producción por las características que están buscando para producir en sus cultivos. Aparte Pero que otra cosa muy importante yo creo es que el híbrido, ¿cierto? Está asociado a lo que todos conocemos como el paquete tecnológico. Y sabemos hoy en día, ¿cierto?, que si no tiene todo lo que implica el paquete tecnológico, realmente yo no voy a tener entonces lo que está en la foto. ¿Te acuerdas de en Vallenar, la señora Jovita? Ella cultivaba sandías híbridas, pero no ponía nada del paquete tecnológico, sino que las tenía así nomás. Y siempre le decía a Esteban, don Esteban, pero es que no me salen como en la foto del sobre de Sevilla. Tenía puras sandías chicas y todo eso, claro, porque no le ponía nada de lo que debería estar asociado a esa sandía. Ahora, bueno, Mendel decía ahí pues, que el resultado del cruzamiento de dos líneas puras iba a producir variedad uniforme. ¿Ya? Entonces eso ya era como el segundo principio de Mendel, y el tercero habla de la segregación. Y ahí es donde está el tema con los híbridos. Entonces uno dice, ya pues eureka, entonces estamos maravillosos, pues, pongamos todos híbridos y son más rendidores y resisten mejor las enfermedades, ¿cierto? sí van a acabar con el hambre mundial, la promesa eterna. Sí, pues, exacto. Ahí, bueno, ahí pueden comentar porque, bueno, esta era la justificación biológica de los híbridos, en el fondo la asienta Gregor Mendel, ¿cierto? Que le habíamos contado. Y en el fondo la justificación social, económica, la generó Malthus en 1798, cuando escribió su libro de la población, que en el fondo le estamos diciendo que en el fondo la semilla híbrida se justifica con estos dos personajes, ambos religiosos, uno anglicano y el otro era católico, y bueno, de aquí nace toda la panacea en el fondo de decir, de justificar y en el fondo haberle dado ese ímpetu a la semilla híbrida, porque realmente la semilla híbrida fue un maremoto internacional, o sea, que barrió todos los rincones del mundo y sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, Que hay gente que a lo mejor no sabe, pero que Malthus, ¿cierto?, hizo la teoría de Malthus, que se llama, y ¿qué decía esa teoría? bueno, el crecimiento poblacional. Claro, Sí. que hay gente que no sé, que Malthus en el fondo dijo que la gente, o sea, la población iba a crecer mucho más rápido de lo que éramos capaces para producir alimentos. Entonces, cierto, la población crecía y los alimentos se mantenían, no iban a ser, entonces iba a llegar un momento en que íbamos a ser tantos en el planeta que en el fondo no íbamos a tener que comer. Y esa fue una de las justificaciones para la semilla híbrida. Oye, pero es súper interesante lo de Malthus, porque bueno, él era religioso, pero era economista, ¿cierto? Y en el fondo era demógrafo, en el fondo de los primeros que empezó a trabajar el tema de la población. Y en el fondo lo que buscaban estos tipos en ese tiempo era asentar toda su hipótesis sobre axiomas, en el fondo le vamos a llamar axiomas, en el fondo como cosa inamovible, o sea, estas cosas son así y son así ahora y van a ser así siempre, y sobre esto yo voy a hacer mi hipótesis. Y la primera hipótesis era de que necesitamos alimentos para vivir, ¿no? Entonces uno dice, aplauso. Pero bueno, es maravilloso porque en el fondo, oye, necesitamos alimentos para vivir. Cualquiera se reirá, pero yo le pregunto, ya, ¿y de dónde viene su alimento? Y si hay otra pandemia y dejamos de importar trigo, dejamos de importar maíz, dejamos de importar todo lo que importamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el precio de la papa? Si viene otra tormenta, o sea... eso que parece tan cierto, si lo analizamos en las sociedades como modernas, o sea, como que en el fondo nadie está tomándole mucha importancia a que realmente necesitamos alimentarnos para vivir. Y la segunda era que el amor sexoso era tan importante entre los seres humanos que jamás iban a dejar de multiplicarse y de multiplicarse. Entonces, en el fondo, esa era una realidad. Ya, necesitamos alimento, ¿cierto? Pero ese alimento tiene como que, y ahí es donde en el fondo se equivocó Malthus, porque en el fondo él planteaba que era como algo estático la producción de alimentos, ¿no? Entonces, estático entre comillas, porque, bueno, como decía la Tami, Malthus en el fondo decía que era un crecimiento aritmético del alimento. O sea, tengo 2, después tengo 4, después tengo 6, después tengo 8, después tengo 10. Pero en el caso del alimento, la población, era geométrica. La población iba a aumentar 2, 4, 8, 16, 32 a una tasa mucho mayor, y el alimento aumentaba aritméticamente, o sea, en una cantidad mucho menor. Entonces, lógicamente, iba a haber un momento en que iban a haber más humanos que comida y ¡pum!, íbamos a morir todos. Y bueno, en el fondo de ahí nace todo esto de la semilla híbrida, que en el fondo es una teoría malthusiana mendeliana. Esa es la teoría que asienta las bases de la semilla híbrida.
Y volviendo a ese tema, que es lo más importante, que ya pues, pongámosla toda, pero el atado era que, bueno, Mendel en su tercera como regla dice que van a segregar, pues entonces en el fondo la descendencia del híbrido no va a ser como el híbrido, ¿cierto? Va a volver a Va a las volver a líneas los parentales. Y ahí es donde está el meollo. Mm. Que en el fondo cuando usted usa una semilla híbrida, la semilla híbrida, la semilla de esa semilla híbrida puede que sea muy distinta a la semilla híbrida que usted sembró. Ojo, porque hay algunas que estos tipos querían trabajar con las semillas Terminator, ¿se acuerdan? Que en el fondo semillas que no tuvieran simiente, que no tuvieran semilla, por lo tanto uno se veía obligado a, en O el sea, es fondo, a cosa de ver hoy comprarla. en día el mercado de la semilla que tenemos a nivel nacional, por ejemplo. Cualquiera que quiera vivir de la venta de la semilla, que sea agricultor, va a darse cuenta que tarde o temprano va a ser un negocio estable, porque finalmente tu vecino también va a empezar a hacer lo mismo y así necesariamente todo va a ir creciendo exponencialmente la oferta de semilla. Entonces lo que quería hacer el negocio era poder evitar eso, pues, haber una concentración, porque tiene que haber un negocio que te vaya a generar un capital de concentración. Y así comienzan a ir capitalizando. Pero ojo que ahí depende, porque depende de tu vecino. Ah, claro. Porque, por ejemplo, si llega un tipo que tiene una profesión y llega y se mete al rubro de la semilla, y de hecho los pequeños semilleros, gente que vende semillas, son empresarios o pequeños empresarios o medios empresarios o gente que tiene su estatus y vende semillas. O sea, O sea, la señora para empezar son de Juanita, casa acomodada. sí, la señora Semilla. Juanita, la señora María, no sé si quisiera vender semillas, sería el medio show, pues, ¿no? Le exigirían ciertas normas, ¿cierto? Que tiene que hacer, que tiene que revisar, van a ir a ver, va a tener que certificar ciertas cosas, no es semilla certificada, ojo, pero va a tener que por lo menos ponerle, hacer los test de germinación, ¿cierto? Va a tener Claro, que pero hacer eso, en el etiqueta. contexto, pero eso es como en el contexto actual cuando ya aparece el aparataje legal que acompaña a estas semillas, Sí. porque claro, comienza la comercialización y la concentración y toda esta lucha de poder para ir generando una concentración de semillas, pero nace este proceso de investigación, entre comillas, que tiene que ver con el hibridismo de las variedades, pero luego había que acompañar esto, cómo voy a proteger, entre comillas, mi creación, cómo voy a generar un mercado, y ahí comienza toda una evolución de comercialización también en cuanto al aparataje legal. Sí, pues, bueno, Y ahí avanzan de la mano, digamos. ahí venía el tema, pues, porque ya uno encontraba bonito y en la historia que te cuentan, porque uno puede meterse a todas las páginas de Dupont, Syngenta, cierto, Bayer y todo, oye, resulta que oye, y es increíble porque yo llevo leyendo esas páginas 15 años y siempre como que se lanzan 20 años después, ahora es como el 2030, no sé cuántos miles vamos a hacer, si ustedes la leen en el 2030 va a decir, oye, el 2050 si es lógico, si Malthus lo dijo, somos amorosos, ¿no? Así no vamos a dejar de cruzarnos. Siempre es el Bueno, hambre mundial, siempre la responsabilidad social, porque los lugares que ya no tienen un capital para generar un trabajo, entonces estos pobres campesinos que ya no son campesinos necesitan trabajar de temporeros para nosotros. oye, pero ojo, porque Malthus era brígido Malthus, o sea, era como, bueno, anglicano vos, o sea, en el fondo lo que quería, una de las estrategias de Malthus fue demostrar de que la propiedad privada no era la que generaba el hambre en el mundo, sino que era una ley natural, mira cómo es la cosa. O sea, en el fondo Malthus como que asesoró a los gobernantes de Inglaterra en el fondo para no dar beneficio a los pobres. Ah, Imagínate eso, así como que en el de... fondo decía que esto era yo me tengo que hacer, a ver, si usted le da por tener hijos y no tiene para alimentarlo, esto es problema suyo. O sea, era bien, es bien interesante el planteamiento maltusiano, o sea, es bien, sí, uno puede decir, ya, pero ¿para qué se pone a tener guagua y cosas, no? Pero, a ver, la gente del campo tenía guaguas ¿para qué? Para que Antiguamente, ayudaran, para po, trabajar en la para tierra, pues, ¿no? trabajar, sí. O sea, y todos se mantenían, ¿no? Entonces, pero ahí hay algo que se produce que es súper loco. Bueno, también lo plantea Malthus. Pero no que reducir tan simple, te va a venir alguien y te va a decir. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Bueno, en el fondo lo que plantea Malthus es, a ver, él desconocía los sistemas anticonceptivos que iban a aparecer después, pero también desconocía en el fondo el impacto que podían tener las tecnologías alimentarias. Pero ¿cuál era el tema? Que aunque aumentara más el alimento, el humano iba a aumentar más. ¿Se Sí, entiende, al no? final Sí. la teoría malthusiana sigue viva hasta el día de hoy Sí. porque, o sea, donde uno lea, pero lo interesante de esto en el fondo es que siempre es producir, 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 que no vamos a tener comida, pero ¿cuánta comida se desperdicia? Hoy Sí. lo sabemos, ¿cierto? O sea, está claro que el rendimiento o la producción de comida no es el problema. O sea, imagínate, el, el, el año 2022, 1.050 millones de toneladas de alimentos fueron desperdiciadas. O sea, qué locura. No, no, o sea, ¿qué pasa? No es el problema
producir más. O sea, no tenemos que producir más, sino que enfocarnos, ¿cierto?, en lo que tenemos, aprovecharlo y lógicamente hay un problema ahí también de distribución, de acceso, ¿cierto?, a los alimentos. Muchos de los campesinos, ¿cierto?, que antes cultivaban sus propios alimentos, hoy ni siquiera tienen tierra, hoy ni siquiera... Es un tema bastante complejo esto que tiene muchas aristas y involucra muchas cosas, no solo eso. Oye, Solo eso quería contar. pero yo, por ejemplo, encuentro a Malthus que ya uno puede encontrar carepalo en lo que hice y todo, ¿no? Pero el tipo era honesto, consecuente con lo que él creía, ¿cierto? Hoy no le demos a los pobres porque al final van a comprar más comida, esto se va a encarecer, va a perder el otro, le va a salir, no sé, veía sus teorías económicas que en el fondo es como subvencionar al pobre y va a tener impactos para otros, ¿no? Bueno, ahí hay otra discusión en la que no me voy a meter, pero por lo menos era honesto, pero ¿cuándo cambia el tema y cómo parte esto de cómo mete una semilla que claramente iba a tener un costo mucho mayor, ¿no? ¿Cómo tú lo metías en la sociedad? Pues, y ahí viene la retórica de todo esto, de por qué esta semilla se toma como el baluarte en el fondo de la lucha contra el hambre a nivel mundial. Y ahí, aquí es donde viene esta retórica que a mí me fastidia, y es que la revolución verde y la justificación del uso de esta semilla hasta el día de hoy es que, oye, hay tanta gente en el mundo y tenemos que solucionar el tema del hambre. E imagínate el tema con los transgénicos, que en el fondo hay premios Nobel que dijeron, oye, no liberar los transgénicos es antihumano porque hay mucha gente muriendo y se podría salvar con los transgénicos. Y ahí es donde ya, mira, sin entrar en la discusión transgénica, por favor, si ya la industria alimentaria lleva 100 años mostrándonos de qué se trata esto. O sea, la semilla híbrida jamás en la vida tuvo la real intencionalidad de solucionar el tema del hambre. Lo que buscaba era un control alimentario. Y en el fondo ahí teníamos las dos bases de la semilla híbrida. Primero, control fisiológico. O sea, la semilla que yo siembro no me da una semilla viable, por lo tanto ahí yo tengo una restricción, o sea, restrinjo al mundo que quiera seguir usando mi semilla en términos fisiológicos, o sea, lo estoy obligando fisiológicamente o racionalmente a tener que volverme a comprar porque la semilla que le saque a mi semilla no va a tener el mismo valor. Pero por otro lado después se amarra y se protege con todo esto de los sistemas de propiedad intelectual y en el fondo se forman una protección, ¿cierto? En términos legales, que son los DPI, en este caso derechos de obtentor y patente, y en el fondo tú te das cuenta que o sea, finalmente lo que hizo esta semilla fue terminar con una de las prácticas, porque a pesar de que, como habíamos hablado, habían semilleras antiguamente, no tenían el alcance que tenía esta máquina que se convierte y que viene detrás de todo esto que es la revolución verde, de la que vamos a hablar después, que nace con este cambio de semilla. Y en eso quiero ser súper relevante y es lo que siempre nosotros planteamos. O sea, aquí lo central es que el sistema y los ricos, y en el fondo los que controlaban el mundo y lo siguen controlando, se dieron cuenta que en el fondo en la semilla estaba el centro del poder. ¿Sí? Aquí en esto la semilla es el anillo, la semilla es el poder. Y ojo, porque ahí ustedes tienen, acuérdense lo que uno siempre habla del famoso, la famosa frase de Henry Kissinger, ¿no? O sea, la mayoría, los que no conocen a Kissinger, es un tipo súper oscuro y lo pueden conocer por ahí. Pero él decía, controla el petróleo, controlará las naciones, controla la semilla y controlará a los pueblos. O sea, la base de todo esto es la semilla. Entonces es una locura en el fondo de cómo O sea, una vez que cambiamos la semilla. lograste el cambio de semilla y el desapego por distintas técnicas, de hecho que íbamos a leer ahí, para el despojo de este vínculo que se genera, porque antiguamente el vínculo semilla campesino, agricultor, era intrínseco, era una cosa que ni siquiera era cuestionable porque simplemente estaba. Y hoy en día el agricultor se vincula con el profesional que te va a entregar Claro. la semilla de alguna u otra forma. Entonces ese vínculo ya no existe y tienes una semilla que entró a reinar también en un proceso de marketing para salvar al mundo, digamos, y entró a través también programas estatales, ONG, la cosa que se te ocurra, porque todo era para salvar al humano del hambre mundial. Y finalmente viene con todo un paquete asociado también que la acompaña, siempre de una forma amigable de todo esto, y desplazando todo un conocimiento y el protagonismo que tenía esta alianza. Y ahí tienes una semilla que es controlable, porque esa es la semilla que es controlable, que se puede generar por su propiedad intelectual, por su misma forma de ser producida. Entonces ahí ya se provoca otro tipo de vínculo. El vínculo hoy con la semilla
excepto los que trabajamos con las semillas, el vínculo con las semillas es netamente comercial, pues es para abastecer un mercado. Pero qué loco eso, porque ¿cómo haces en el fondo para convencer a un agricultor que está absolutamente vinculado con su semilla, ¿cierto? Que veníamos conversando de que está muy unido a su semilla porque involucra ciertos recuerdos familiares, involucra historia y todo eso? ¿Y qué pasó? Que en el fondo él deja esa semilla y la reemplaza, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo creo que ahí hay unas historias súper interesantes que siempre cuenta Esteban cuando estamos en los talleres con la Mami Tere. ¿Cómo llegan los profesionales? Ah, sí, bueno, lógico, o sea, llegan con las justificaciones porque queremos ser lo bastante objetivos en este podcast y contarle a ustedes. O sea, lo que hay detrás de justificar una semilla híbrida es que tiene mayor rendimiento, ¿cierto? Que presenta mayores resistencias a ciertas plagas y enfermedades. Con respecto a los rendimientos, soy súper honesto y se lo digo después de haber trabajado muchos años con híbridos. O sea, no es cierto, o sea, en mitad verdad, porque yo puedo decir las semillas tradicionales son más productivas que la híbrida. ¿Eso es verdad? Digo, no, pues. No, porque son ciertas variedades tradicionales son más productivas que las híbridas, eso es verdad. Entonces también para el otro lado tiene que ser igual. Ciertas variedades híbridas pueden presentar mayores rendimientos que las variedades tradicionales, no todas. Entonces, en el fondo, cuando se plantea, si se idealiza una semilla como mayor rendimiento, me parece que en términos científicos, en términos prácticos, se está cayendo en una mentira, literalmente en una mentira. Con respecto a la resistencia, nos hablaban de resistencia. Uno de los grandes problemas de los híbridos, de tirar híbridos, es que querían hacer híbridos más resistentes y aparecía, por ejemplo, en el caso del trigo, les aparecía la roya y deja la embarrada, ¿no? Entonces ahí tenían que volver a hacer una cruza para tirarse algo resistente a la roya y no resultaba muy bien. Finalmente, ¿en qué terminaron? Los híbridos terminaron buscando variedades enanas, tanto en el trigo como en el maíz, como en el trigo como en el arroz. Y en el fondo, ¿saben ustedes por qué eran las variedades enanas? Porque Para eran más, mecanizar. principalmente era para mecanizar, y segundo que todo era para, en el fondo, poder conseguir ciertas variedades que asimilaran mejor la absorción de fertilizantes. Miren ustedes lo que termina una semilla. Sí, porque en el fondo yo la podía manejar. Pues si yo le digo a usted, mire, voy a hacer una semilla que es más sensible a los fertilizantes. Es un agricultor promedio, o sea, ya, ¿y quién me los paga? No, puede que un agricultor grande, sí, todo bien, ¿no? Si yo voy donde un agricultor y le digo, sabe que le voy a pasar una semilla, pero está ideal para cosecha mecanizada. ¿Qué va a decir el agricultor? Ya, pero no tengo tractor, claro. no tengo una máquina Claro. tándem que haga todo eso. Entonces ¿cómo vendías tú? Era por el lado de los rendimientos y de las resistencias, ¿no? Y eso, como les digo, ya hay mucha investigación. Nosotros mismos hemos hecho mucha investigación con respecto a eso. Y hay que asumirlo. No son necesariamente más rendidores. Y ahí es donde están las grandes discusiones. Ahora, si ustedes me preguntan, todos los años que yo trabajé con híbrido, y se supone que trabajaba con un tomate que resistía a Fusarium, que resistía, no sé, que resistía a algún hongo, alguna bacteria, bueno, en la práctica había que bañarlo igual con los fungicidas. Entonces uno al final dice, chuta, hablamos de resistencia, pero finalmente estamos aplicando los productos, no, apliquémoslo de manera preventiva. O sea, en el fondo, estamos hablando de una semilla que con la excusa, ¿cierto?, de mayor... Ahora, si yo hablo con un agricultor y le digo un mayor rendimiento, el agricultor siempre va a querer, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? Porque está pensando el agricultor en alimentarse, o en comer, en que coma su familia, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el tema del rendimiento iba por ese lado. Pero hubieron cosas que no nos dijeron y que no le dijeron a los agricultores, y cómo el impacto que iba a tener en esto iba a ser precisamente el que la práctica, miren ustedes, la práctica de sacar semillas iba a ser prácticamente vetada. En la actualidad es ilegal. Imagínense, las empresas semilleras meten sus cuestiones de derecho de propiedad intelectual y en el fondo endemonizan al agricultor. Oye, pero no están sacando, no están pirateando las semillas y todo el asunto. Oye, perdónenme, pero la práctica de sacar una semilla es una práctica tradicional. El agricultor no lo está haciendo por querer robarle a Monsanto, ni a Bayer, ni a Syngenta. El agricultor lo está haciendo porque era una tradición de él sacar semillas, ¿no? Y en el fondo se la fueron cambiando y bueno, se fue encontrando con eso. Pero como decía la Tami, bueno, está asociado a un paquete tecnológico, y precisamente los híbridos los trabajaron de tal manera de que asimilaran más. Y en el fondo,
¿Cuál era la gracia de que asimilaran más nitrógeno y otros fertilizantes, principalmente nitrógeno? Era que iba a aumentar su rendimiento. Entonces, pum, metámosle nitrógeno, metámosle fertilizante. Resulta que las chiquillas, chuta, iban a tener más resistencia, pero resulta que la industria de pesticidas creció absolutamente exponencial en las últimas décadas. Y ni hablar del tema de los tractores, ¿no? Sí, por los fertilizantes. O sea, cada industria, si en algún momento hagan la tarea de buscar el entramado de las empresas que gobiernan este mundo de semillas, se van a dar cuenta que no solamente gobiernan las semillas, tienen acciones y partes de sus gestores también de su artefacto de inversión tiene que ver la semilla, el capítulo fertilizante, el capítulo agroquímico y el capítulo maquinaria. Exacto. Entonces son 4 cositas que se tejen muy bien entre sí para fortalecer un negocio que ha generado este despojo y esta despojo de autonomía y esta dependencia altísima no solamente del agricultor hacia una semilla, sino que también a la pobreza que tiene esta semilla asociada en lo social, en lo cultural y en lo alimentario en los territorios. Sí, bueno, a uno de los tipos que vamos a mencionar seguramente más en el capítulo de Revolución Verde, bueno, que no podemos dejar de mencionar, es Norman Burlock, ¿cierto? Que era un genetista, se dedicaba al área principalmente forestal estadounidense, se le llama el padre de la Revolución Verde, y bueno, fue el que empezó a trabajar y en el fondo a potenciar toda esta semilla híbrida. Y en el fondo yo les quiero contar, bueno, les queremos contar que, a ver, quiénes estuvieron, y si uno logra entender todo esto, toda esta historia detrás, y uno dice, ya, bueno, ¿cómo se financió todo esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque se supone que vamos a inventar una super semilla. Imagínense que todos tenemos autos Lada, no sé, unos autos chatitos, baratitos, no sé, el que se le ocurra ya, un City Car. un Suzuki Alto, ya. Y un momento a otro viene y no, ahora todos tenemos que tener Mercedes. Entonces, ¿necesitamos todo un Mercedes? Sí, necesitamos todo un Mercedes o necesitamos un Alfa Romeo, no, pues pero imagínense, estamos hablando de cosas, hablar de la semilla es obvio, o sea, y en esto hay que ser súper riguroso. ¿Son malas las semillas híbridas? No, por favor, no estamos diciendo que son malas en algunas situaciones, o sea, y de hecho, la gran parte de la alimentación de las ciudades, y lo más probable es que la gran mayoría de la gente que nos escucha, lo que compra en el supermercado, en la feria, en La Vega. Usted ahora que está comiendo híbrido. Exacto. Lo más seguro. Si usted va a la feria así, con su casero y todo el asunto, y oigan, el 90% de eso, uno viene a la feria. Oye, ojo, que hay un mercado particular también, porque todas estas empresas tienen, acá estamos hablando de la asociación del híbrido con el agroquímico, pero también hay híbridos para cultivos orgánicos, así que cuando busques semilla, digamos que el concepto no es precisamente orgánico, porque orgánico hasta los transgénicos pueden llegar a ser orgánicos, y en este concepto el híbrido también es así, existen, de hecho estas semilleras tienen un mercado específico para cultivo orgánico de variedades híbridas. Así que... Oye, ¿quiénes financiaron la investigación con la semilla híbrida? ¿Quiénes yo no lo quiero nombrar, se puede aparecer. ¿Quiénes financiaron? Los Rockefeller. Exacto. Rockefeller pero ojo, mira lo interesante, no fue la empresa Rockefeller, fue Fundación Rockefeller. Bueno, esto de las fundaciones que tenemos muchos recursos, a veces no hayamos que usarlos, ¿no? Entonces, nuestro colega... El colega ahí... no somos los primeros con la semilla. Ahí está la primera. Oye, sí, pues este chiquillo fue el que financió las primeras investigaciones. Y bueno, adivinen quién, porque contrató, bueno, ahí empiezan los años, en la década de los 40. Bueno, los híbridos se empezaron a masificar ya en 1914, 1915, que ahí ya en Estados Unidos los empezaron a usar más y descubrieron una manera de que fuera más simple el manejo. Hacían híbridos simples, que se llaman. Hay varios tipos de híbridos, ¿no? Y estos híbridos simples, que en el fondo son la cruza de 2 líneas parentales, que era lo más básico que les contamos, ya se empezaron a masificar y bueno, ya empezaron a llenar los campos en Estados Unidos y todo esto. Y bueno, en el otro capítulo les vamos a contar cómo se llenó tanto eso. Y bueno, la fundación de ella empezó, en el fondo, tan preocupados por el hambre, empezaron a favorecer el uso de estas semillas. Oye, y yo les quería leer, aquí mira, aquí está el ¿cómo se llama? Se llama Orville Freeman, que era el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y miren cómo hablaba de la semilla híbrida. No sé si podéis leerlo tú también. Ya. Dice, las buenas semillas son un símbolo, así como también los cimientos de una mejor vida que nuestra gente se ha ganado.
factores básicos para la realización del deseo humano, abundancia agrícola. Para esto, las semillas pueden ser los medios que nos traigan una época de abundancia, de paz y de libertad. Podemos emplear nuestras buenas semillas para dar término al hambre y al temor de la mitad de la familia humana, menos afortunada que nosotras. Así, nuestras semillas pueden ser más significativas para el mundo hambriento que el cohete que primero lleve al hombre a la luna. Oh, por favor, aplausos, doña Cris. O sea, te pasaste. Yo me pongo a sembrar híbridos mañana mismo, me voy a comprar un kilo de maíz cacique. Oye, es que se dan cuenta Ay, como... ay, fíjate el detalle que acabas de soltar, pu. Más encima, los híbridos suelen tener, como ya generó toda esta resistencia, porque la gente asocia, tiene un cierto grado de conciencia de las semilleras, por ejemplo, la que tiene el peor marketing, obviamente que sabemos todos que es Monsanto, entonces hay como un rollo al respecto. Pero lo que hacen para el marketing, que son muy geniales esta gente, es que te dan identidades, nombres asociados a cosas que tú lo vas a encontrar que es como propio, entonces te dan nombre de asociado a pueblos indígenas, a localidades de tu país, siempre cosas que tú vas a sentir, ay, es mío, entonces la gente anda súper feliz con su zapallo de aguita, por ejemplo, su papa la yagana, ¿qué más? Que claro, los pucarás, que sé yo, con identidades propias. Tú dijiste recién maíz cacique, la gente dice, ah, sí, el cacique debe ser muy ancestral, porque tiene el nombre cacique. Toki, eso, entonces. Toki, sí. Entonces, y finalmente va generando ese tipo Bueno, de Bombay vínculo. usa bastante nombres como de alta Claro, entonces la gente, significancia. por eso es importante reconocer las variedades también. Oye, pero volviendo a esto, se dan cuenta en el fondo cómo tan buenos los chiquillos de Estados Unidos, ¿no? Están tan preocupados y en el fondo, imagínense palabras como abundancia, paz, libertad, detrás de una semilla. O sea, y después, no, que vamos, el hambre y los pobres, o sea, viene con un discurso semántico, pero es que Neruda envidiaría a Freeman. Yo creo que desde ahí uno ya debería tener la antenita de alerta, porque finalmente todos los aparatajes legales que acompañan a la semilla, el recurso fitogenético, tienen una prosa introductoria, pero que Sí, no llora. oye, más encima el loco apellido Freeman, po, hombre libre, así ya no podí con la estatua de la libertad detrás. Oye, ahora uno puede pensar y saben que hay una historia súper jugosa, o sea, súper interesante, súper sabrosa ahí detrás de todo el tema de la semilla, que tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Porque en ese contexto, imagínense en 1915, por ahí se empiezan los híbridos a masificar montones, y ya venía con el tema del hambre y todo el asunto, pero acuérdense que ahí un poquito después empieza la Primera Guerra Mundial, y ¿qué es lo que pasa con la gente que se mete a guerra? Deja de producir, po. Entonces, como deja de producir, los países europeos que se metieron a la mocha necesitaban comprar, po. ¿Y quién le empezó a...? Tío Sam, pues empezó a producir para mandar, y lógicamente ahí empieza el tema del comercio, y ahí lógicamente el tema de la semilla ha tomado un rol súper importante. A todo esto, mientras estaba Burlak trabajando con trigo y arroz por acá, los japoneses también estaban en su contraparte trabajando con sus variedades y todo el tema. Y bueno, tú viste una empresa china de semillas también que es súper importante, pues. No, que me saltaste el tema. Claro. ¡Chem! Sí, pues bueno, también hay varias industrias. No, es que el tejido social que tienen ahí las empresas es súper interesante, por eso se habla de un crecimiento también que tiene que ver entre lo horizontal y vertical que va generando Oye, la y concentración. que son de países. Sí, los países que están detrás de las semilleras siempre son súper interesantes. Están las alemanes, están las chinas, está Japón. Francia, Japón, Estados Unidos. Bueno, y Alemania, ¿no? Bayer, Están po. todos, sí, pues sí, finalmente se van como devorando unas u otras y dependiendo del poder que pueda llegar a tener casi como por la personalidad que pueda generar en que es afable o amigable con el sistema como lo reconoce la gente, es que finalmente las mantienen con sus identidades o no. Entonces, pero sí hay algunas asociaciones que se fueron gestando. Bueno, la más famosa que todos conocemos, que es la absorción de Monsanto por Bayer. Está la fusión DuPont Dow Chemical, que donde nace Corteva. Está lo que fue Chemchina, o sea, lo que es Chemchina, donde se absorbe lo que es Syngenta también. BASF también existe, que también tiene sus negocios con Bayer. Hoy ya vimos el crecimiento de Lima Grain y la KWS, que son las más importantes en su concentración de lo que manejan en semilla. Manejan sobre el 60% de concentración solamente en el negocio de la semilla, porque también tiene su concentración en los demás negocios.
Entonces ahí hay un porcentaje, 71% del mercado mundial, por ejemplo, ya en la concentración de asociaciones para el año 2015 tenían. Entonces, considerando que en semilla tenían sobre el 44% y en agroquímicos sobre el 40%, las mismas empresas. Tienen el mismo capital de inversión. Y sin nombrar que tenemos a la más importante de medicamentos también, entonces estamos completamente rodeados. Mira, hay un investigador, un doctor investigador bueno, trabaja en México y hizo un estudio en la Universidad de Costa Rica y noten lo que dice. La dispersión geográfica de plantas o semillas es también un proceso relacionado con la dispersión de los sistemas de poder económico y político. O sea, a ver, honestamente, si uno dice cómo logran avasallar, porque a pesar de que ya en 1914, 1915 se masifica el maíz, ¿cierto? Ya en 1940 empieza el estudio con México, y después vamos a ver la Revolución Verde en más detalle, pero parte ahí, después en los años 60 parte con India. Llama la atención que es con países bastante, digamos, con economías no muy, no muy O sea, florecientes, ¿no? claro, pero también van a lugares donde la mano de obra les va a salir más barata por un tema de que no hay las seguridades sociales que se necesitan para el tanto. De hecho, hay un informe que el más famoso es de semillas sucias que se le llama, que habla de la explotación infantil asociada a las semilleras en los espacios de externalización de la producción de semillas. O sea, las semilleras tienen todo su tema social, de buenas prácticas, bla, bla, pero subcontratan servicios, y en estas subcontrataciones que tienen por cada país, este agricultor de corbata, de cuello y corbata, que tiene su campo de producción de semillas, utiliza niños y mujeres porque son las manos de obra más baratas y más eficientes, cumplen las dos funciones. Entonces hay harto tema asociado también al maltrato y a los derechos humanos en ese contexto, en países como en India, en Israel, de hecho lo nombran cuando uno ve o lee documentos o ve documentales, nombran también en América, se vienen acá en Chile, también hay un proceso muy importante de tomates también asociados a eso, tomates, maíces, y se me olvidó. Bueno, y los pobres alumnos de agronomía que los tiran en bascular maíces. Claro, entonces la mano de obra barata abunda, entonces, pero jamás lo reconocen como tal, pero sí hay varios estudios de impacto de cómo tiene que ver con esas llamadas de atención. Oye, hay que reconocer entonces que, a ver, hay diversos sociólogos que establecen que, bueno, el impacto de los cambios o la llegada masiva de semillas exóticas, o sea, de afuera, que como fueron, cierto, quizás los intercambios que hubieron entre los pueblos originarios acá antes de la llegada de los españoles, las mismas semillas que llegaron con los españoles, que nosotros ya lo hemos nombrado en diversidad de ocasiones, las semillas que después llegaron con estas semilleras, ¿no? Que se esparcieron por un montón de lados. Nosotros nos encontramos todavía con viejitos que compraron en Quinta Normal. Viejitos que compraban, imagínate, hace años nosotros tuvimos la dicha de conversar con muchos abuelos de distintas partes del país que le compraban y se acordaban de semillas Labrador, que iban a Estación Central, pues, y bajaban bajaban ahí en Estación Central, ¿cierto? En el terminal, y iban directo, mandaban a uno que iba a comprar de Chuchún Cosite del cerro para arriba, o sea, no era como ya tomemos camioneta en esos años. Y iban y a él le encargaban todo, entonces se iba con cajas de cuestiones, ¿cachai? ¿No? Con semillas, con plantas, con bulbos, con tubérculos y todo eso. Y también las casas de semillas tuvieron su bajada de variedades a través de otra vez las escuelas agrícolas y las misiones de los países latinoamericanos, por ejemplo. No sé cómo será en los otros países en África, yo asumo que debe ser muy similar, porque en ambos casos se repite mucho la historia, porque siempre son ex agricultores que pasaron a hacer otra cosa, pero finalmente se repiten los mecanismos. Uno cuando ve la historia por continente, por pueblos así en general, la historia se repite muchas veces. Oye, para terminar la idea, bueno, esos cambios eran con una semilla que no traía todo este aparataje detrás, pues, ¿cachai? Y la aparición de la semilla híbrida cambió todo la dinámica social. Absolutamente, porque ya, imagínate, con el tiempo se fue haciendo ilegal producir tu propia semilla, tenías que echarle un montón de veneno. Hasta el día de nosotros lo sabemos, nos encontramos con abuelos que no le quieren echar fertilizantes sin saber, sin meterse internet y saber que traen metales pesados, la contaminación de la agua, los nitritos ni nada, y que reciben sus sacos de fertilizantes y ahí los tienen amontonados, ¿cierto? Que nos ha tocado ver eso, porque ellos saben que van a dañar a la ñuque mapu, ¿no? Entonces, el concepto de, imagínate, la gente después de cada bicho tener que tirarle un veneno neurotóxico y te daña incluso a ti, o sea, todo ese cambio, pero principalmente el hecho de seguir conviviendo con tu semilla.
Sí, pero igual ahí hay un tema de autocrítica, encuentro yo al mundo profesional que sale como de todas estas camadas grandes, que finalmente el agricultor suele esconder su práctica tradicional por vergüenza, tal vez por bullying, qué sé yo, pero finalmente sea bueno o no sus profesionales no les muestran que ellos no están haciendo tal cosa o que siguen manteniendo la heredad, por ejemplo, de un cultivo obviamente más limpio y priorizan mantener el otro, ya sea que lo usen o no. Lo mismo pasa con sus semillas, entonces finalmente se genera un tema muy extraño socialmente en cuanto al cultivo tradicional. Y bueno, y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a los cultivos híbridos era la irresponsabilidad, no sé cómo ponerle, por ejemplo, cuando tú tienes unos investigadores connotados a nivel mundial que generan los híbridos más famosos que hoy en día, por ejemplo, de los tomates larga vida, que te dicen, tú le dices, tu tomate ya no tiene sabor, es verdad, bueno, eso es para ganar algo hay que perder algo, te dicen, porque finalmente lo que le interesa a la semilla híbrida hoy en día es que soporte la cadena que va del viaje que va a tener de la post cosecha. Entonces, y ahí hay un tema de pobreza nutricional que es asumido por los investigadores, porque siguen diciendo que van intentando haciendo lo distinto, pero finalmente no reconocido por las empresas que reparten las semillas. Oye, pero ahí tú tenés que, las escuelas de agronomía se masificaron con esta semilla. O sea, nosotros nacimos con este tema de la semilla híbrida y con todo este tema de que son las mejores y nadie te habla de las semillas tradicionales y nada más. Pues entonces, además, todo este tema viene asociado, y eso es súper interesante porque este mismo investigador, hablaba de que esta semilla, en el fondo, se logra masificar por estos puntos. Mira, primero fue altamente subsidiada. Ahí empiezan los subsidios agrícolas, ni hablar Estados Unidos, hasta el día de hoy los mantiene. Pero en el fondo te pagaban por te pagaban por cosas de mirar así, simplemente ver en qué año nacieron como todo este tema de la Revolución Verde, en qué año nacieron los programas agrícolas estatales. Exacto. Sí, ¿en qué año nacieron las escuelas de agronomía? ¿En qué año nacieron tal cosa? Todo viene al mismo ciclo. Oye, ¿y por qué tú te preguntas por qué el manual más importante agronómico durante décadas, desde los años 50, fue la agenda del salitre? O sea, no era para echarle guano a la cosa, ¿no? O sea, es increíble cómo está asociado. Pero mira, y cómo estas semillas fueron acompañadas de altos subsidios de políticas de investigación y extensión. Y ahí está lo que decías tú, pues, Clau. A nosotros nos forman como extensionistas, y ya hemos conversado en más de alguna ocasión lo contrario que es extensión a comunicación. O sea, el extensionista es el creador, prácticamente el gurú, bajando desde el cielo, ¿cierto? Con su camioneta, con su camisita clásica, ¿cierto? Con su cinturón clásico de agrónomo, ¿cierto? Y que baja y te trae la sabiduría y el conocimiento. Eso es la extensión. O sea, es esa verticalidad en el conocimiento que no reconoce en lo absoluto el conocimiento, la tradición, la sabiduría local y el conocimiento que tiene la gente de sus propias semillas. Si finalmente, imagínate cómo llega un agrónomo a decirle, mire, yo traigo semillas mejores que las que tiene, ni siquiera conoce la semilla de la señora, y viene y le dice, yo le traigo una semilla mejor. Oye, momentito, pues chiquillo, para un poco, hácete un ensayo. No, lo van a llevar a un ensayo, ahí le van a poner la semilla F44 con la 5006, o sea, ni idea. ¿Por qué? Porque no tienen... Oye, eso, lo otro interesante que encontré, que a los agricultores que tienen trabajando en la producción de semilla para la cosecha de la semilla, las empresas semilleras jamás les dicen el nombre, la identidad de la variedad que están cosechando, solo números. Claro. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a asociar a lo que le pagan en ese lugar por la extracción de esa semilla versus a cómo se vende el valor de esa semilla, generaría graves problemas de protesta porque son cifras que son estratosféricas. Oye, mira, entonces fue altamente subsidiada. En el fondo ahí está ganando el que produce, pero ¿quiénes ganan? Ganan todas las empresas asociadas a esta semilla. Porque en el fondo yo te subsidio la semilla, pero no te la estoy subsidiando a ti, pues se la estoy subsidiando a Monsanto, a Bayer, a Syngenta, se la estoy comprando a ellos, ¿no? Si a ti te va bien o te va mal con la semilla, eso es punto aparte. Porque aparte las empresas te dicen eso, que si la semilla te produce o no, o qué obtienes en tu calidad nutricional, también tiene que ver con un tema de tu producción. Nosotros cuántas veces sembramos semilla híbrida y a veces venían con 0% de germinación, y que cómo la sembró, dónde la sembró, no, olvídate, te vas a meter un papeleo eterno. Y mira, ahí ya ganaban todo, ganaba el tractorcito, porque te van a comprar el tractor, te van a comprar la semilla, los fertilizantes, gana toda la cadena, ¿cierto? Después venían políticas de investigación. ¿Quiénes ganan ahí? Todos los universitarios, todos los investigadores, los agrónomos, los técnicos, todos ellos ganan. Después venían los créditos. ¿Quiénes se meten ahí fijo?
bueno, los bancos, pero ya, bueno, los bancos están metidos de arriba, ¿no? Y después venían los sistemas de seguros agrícolas, mira, po. O sea, está absolutamente armado. Todo con la semilla híbrida. Pero ¿qué es lo que produjo esta semilla en el fondo? Y lo que tú decías, pues claro, la concentración, que no necesariamente está en manos de estados, está en manos de empresas transnacionales. Entonces, si alguien realmente quiere hipotecar su vida, bueno, que dependa en ese sentido del Estado, ¿no? ¿Por qué en Chile desde décadas se financian este tipo de semillas y todo el asunto? Volvemos a decirlo, ¿encontramos que esté malo? No. Si nosotros estamos de acuerdo con que hayan híbridos, hay muchos híbridos buenos, y a los grandes productores, si les gustan los híbridos y los quieren producir, bueno, es un tema de ellos. Pero el tema es que está absolutamente demostrado por sociólogos, por antropólogos y por agrónomos que tienen experiencia en desarrollo rural, de que lo que vino a hacer este tipo de semillas fue a segregar el campo, y la gente que era pobre se empobreció más. El que tenía más o menos plata, sí, lógico, ese saltó para arriba, pero el que tenía menos plata se fue para abajo. Entonces, lógicamente, empezó el tema de deudas, porque, a ver, quizás la gente no tiene idea cuánto vale una semilla híbrida. Yo les voy a contar. Les voy a dar... Mientras tanto, yo creo que igual es como importante explicar, porque tú delante dijiste algo que quizás es un poco confuso, como cuando uno habla de semilla híbrida, dijiste que la semilla, ¿cierto? Yo le sacaba semilla y no salía lo mismo, ¿cierto? Y eso produce mucha confusión a veces, y tú dijiste que volvía a los parentales. Yo creo que el ejemplo más sencillo para eso, y como que nos enseñan en el colegio, es el ejemplo del clavel, ¿cierto? Que tengo un clavel rojo y un clavel blanco, que son mis líneas puras, los cruzo, me produce un clavel rosado, que es mi clavel híbrido. Yo a ese clavel rosado le voy a sacar semilla, y cuando lo siembre no voy a tener claveles al 100% rosados otra vez, sino que voy a tener claveles rosados, claveles rojos y claveles blancos, ¿cierto? Y eso se llama segregación. Exactamente. Y por eso, en el fondo, es que decimos que el problema del agricultor es que siempre tiene que volver a comprar la semilla híbrida, porque si guarda semilla no va a tener lo mismo que... ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, con el poroto Sofía, que hay muchos agricultores, un poroto híbrido, claro, ¿cierto? Que tiene registro y todo, que acá se produce mucho, y uno de repente lo encuentra en los trafficking, tú intentas hablar con la gente, en intercambio, de explicarle de que lo ideal es mantener nuestras semillas tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos reconocen, todos dicen, no, el poroto Sofía el segundo año, claro, ya te sobrevive, pero ya el F3 en el fondo, ¿no? Claro. El tercer año ya no, la semilla no sirve. Y uno le dice, ¿por qué le gusta el Sofía? No, porque las vainas miden 20 centímetros. Y uno le dice, pero oiga, el coyunda claro, blanco, el coyunda café, el poroto... El coipo, por ejemplo. Pero cuando tú, de hecho, mucha gente, a mí, como ya en el juego, la dinámica que tenemos con muchas personas que nos conocen y que ya se alimentan de semillas tradicionales, han vuelto, digamos, a ese mundo, nos dicen, pucha, ahora no puedo consumir otra cosa porque finalmente si como el poroto Sofía no lo encuentro sabor, es malo. Entonces, porque conozco todas las otras variedades que existen que son, digamos, tradicionales en el espectro campesino. Entonces, finalmente, digamos que ricos no son. O sea, no. Los maíces. O sea, yo siempre he dicho, a mí no me gustan los maíces para comer, pero pasa un maíz tradicional me lo como, pero los maíces, vas a un lugar, a la gente que te dice que tiene cocina tradicional, vas a comer, te van a dar un maíz comercial. Oye, vino un tipo a filmar, ¿se acuerdan? Cuando teníamos todos los tomates y todo. Ay, ¿no? Sí. Que no era muy sociable el camarógrafo, entonces de repente, oye, si quieres prueba tomate, están ahí, saque nomás usted y coma nomás. Y no, dice, no, la verdad es que no me gustan los tomates y todo. Oye, pero prueba, pues, una de esas. ¿Has probado el tomate amarillo? No, y tomate, ya. Y probó, y el tipo, ¿se acuerdan? Le cambió el rostro. O sea, el tipo dijo, oye, pero es que no lo puedo creer, en mi vida me gustaron los tomates, pero esto... Y el tipo debe haber sido medio millennial, ¿no? Era como joven, ¿no? Entonces seguramente se crió ya con este tomate larga vida, ¿no? No es como uno podría, que es menos lolo. Qué asqueroso. Sí, porque se puede acordar de los tomates que comía con sus papás y todo el atado. Uno que tiene 30. Pero imagínense, entonces el tipo, ¿qué terminó? La moraleja fue, no me gustan los tomates del supermercado. Oye, claro, qué increíble, que son cosas distintas, porque uno es el tomate y el otro es el bomate. Y la cantidad de gente, por ejemplo, como todavía está en este tema de los socios, que del Somos 500, que todo esto está llamado y todo el proceso. Vamos pasando los 100. Nos van contando que sus grandes fanáticos de los tomates, sobre todo los tencas, todo lo que es chiquitito, los niños,
O sea, los niños tienen un amor que descubrieron con el tomate, que antes no comían tomates. Entonces, y que tienen sus plantas. Hay mamás que se dedican a que estas plantas, separarlas por colores para que sus hijos no peleen por las plantas, digamos, pero ellos logran identificarlas igual, cuáles les gustan y tienen sus favoritos. Entonces, hay un tema con la alimentación del sabor que tienen los cultivos antiguos que igual Sí. es fundamental. Bueno, no nos desviemos del tema porque estábamos en algo súper importante que iba a decir Esteban. Y voy a leer algo de ¿cierto? los De valores. el precio de los híbridos. Sí, no nos desviemos, que eso es Ya, no, pero- muy importante. Si le quise bajar Pero miren, el otro detalle que no le hemos contado a nuestro querido auditorio, a nuestra querida familia también, que son parte de los socios, que en un montón de ocasiones nos han llegado mensajes de agricultores súper antiguos o agricultores medianos que perdieron su semilla. Sin ir más lejos, no sé si les contamos la historia de gente que producía sandía de paine, que ya no es de paine, y que nos mandaron a pedir a nosotros semillas de sandía de paine. ¿Por qué? Porque se pusieron a producir híbridos, ¿cierto? La variedad delta especialmente, que venían injertados en maratón, y bueno, son... Y la cosa es que se dieron cuenta que había cambiado el sabor, lógicamente, con la variedad de antes. Esta era mucho más resistente cuando estaba 3 arriba. Pero ¿cuál era el tema? Que empezaron a aumentar los costos de las semillas así súper exponencialmente. Entonces llegó un momento en que ya no podían pagar todos los fertilizantes y toda la demanda, y se acordaban de sus semillas antiguas, las sandías que las tiraban con un poco de guano y se llenaban. Y imagínense volver a la semilla, y ese es un claro ejemplo de cómo afectan los programas, y cuando son del Estado, que en el fondo vienen a imponer un sistema o un tipo de semilla con un tipo de manejo que finalmente a quién están favoreciendo. Y en ese sentido el Estado debería como tomar conciencia. Me parece inútil lo que estoy diciendo, pero lo quiero decir igual. Pero en el fondo, ¿a quiénes queremos beneficiar? Porque si seguimos comprándole semilla híbrida, a lo único que beneficiamos son a los que venden la semilla, a los que venden los fertilizantes, a los que venden las maquinarias, a los que venden los pesticidas. ¿Y cuándo vamos a beneficiar al campo? Cuando nos dicen, no, mira, el Ministerio de Agricultura se tiró no sé cuántos miles, millones de pesos para la pequeña agricultura. Entonces, y no nos vengan con eso de que no hay semillas tradicionales, que son muy caras, que no las puede encontrar. Por Dios, usted toma una semilla de quinoa, la siembra hoy día, y en 4 meses va a tener 80.000 semillas. Así que eso en un año se soluciona el problema de semillas, en un año. Así que ya, ahora les voy a dar algunos ejemplos de... Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un melón híbrido, el Sultan Dew, el Hurley Dew son variedades híbridas súper conocidas. Y vamos a considerar una cantidad de 13.000 plantas por hectárea, que son más o menos promedio, ¿ya? Y por otro lado voy a tener una variedad que se llama Deodorant Flesh, que es una planta que nosotros conocemos hace cuánto, hace 25 años con la Tami, la llevamos sembrando y lo sembraban los abuelos de nosotros. Y imagínense, si yo voy a sembrar esa hectárea con este melón de polinización libre, o sea, una variedad histórica, a mí el costo de la semilla me sale 60.000 pesos por la hectárea. Ojo, 60.000. Si yo esa misma hectárea y ese mismo número de plantas lo quiero sembrar con un melón híbrido, me va a salir 1.716.000. Esos son precios actualizados hace un mes. En el caso del pimiento, si yo quiero poner un pimiento tradicional, un cuatro cascos, un embel, ¿cierto? Un corazón de buey, la semilla a mí me va a salir, con 30.000 plantas por hectárea, me va a salir 55.000 pesos. Eso voy a tener que pagar por semilla. Ahora, ojo, si yo quisiera sacar semilla de mis propias plantas, me va a salir mucho menos, evidentemente. Si yo quisiera poner un híbrido correntil o una chille, ¿saben cuánto me salen las 30.000 semillas? No me van a creer. 5.400.000 pesos. Solo la semilla. En el caso de un tomate híbrido de mata, yo por 20.000 semillas en una hectárea me va a salir 2.528.000 versus 37.000 si pusiera un calace. Y en el caso de una berenjena, si yo quisiera poner una Black Beauty o una semilla chalo, me va a salir 40.000 pesos por hectárea. Y si yo quisiera poner por ejemplo, una variedad Charapova o Barcelona, que son variedades actuales, me va a salir 3.285.000 pesos por hectárea, por Dios. O sea, si alguien viene y me dice, mire, yo realmente esto es negocio para mí, tengo salida, comercialización, genial, que lo haga. Pero hay un montón de gente que yo no le puedo estar metiendo a estas variedades porque en el fondo lo que estamos generando es dependencia, y la gente no tiene idea, cuando le llega la semilla de regalo, no tiene idea el costo multimillonario, porque realmente es millonario. O sea, ni siquiera entre los autos de lujo el más pobre hay tanta diferencia como existe entre una semilla. Y lo fatal, encuentro igual que se subsidia una vez
o 2 veces, y después el agricultor, ¿cómo la vuelve a obtener? O sea, te quedaste sin semilla de nuevo, o sea, no... Ese costo para un pequeño agricultor es imposible. Inabarcable. Hoy ya nos pasamos en el tiempo, va a variar, quedaron muchas cosas pendientes, sobre todo también el tema nutricional que hablaba la Clau, ¿cierto? Bueno, que lo seguimos el lo otro podemos año. el otro año. No, la otra Hasta semana. el Oye, 2025, pero querido. yo me voy a tomar 3 minutos para leer esto. No, porque, miren, no vamos a hablar de nosotros porque vamos a decir exactamente lo mismo. Este es un estudio que hizo Larqué et al. Hace un año atrás, más o menos, el año 2023, del INIFAP, que es como el INEA en México. Y en el fondo dijeron estos tipos, oye, ¿por qué nos ha costado tanto que los agricultores adopten la semilla híbrida? Así le llaman, adopción de semilla híbrida. Entonces los tipos ya dijeron, vamos a averiguar esto porque no puede ser que estos son tan duros, nunca aceptan el maíz híbrido, ¿ya? Entonces hicieron un estudio y entrevistaron, escuchen esto, a 5.267 agricultores. 5.267 agricultores, ¿ya? Ahí dijeron que el problema de la adopción de variedades comerciales es un problema cognitivo, un proceso mental, es una cuestión multicausal y un montón de cosas. Del análisis, el 75% de los agricultores de esos 5.267 solo sembraba maíz tradicional. El 19% sembraba híbridos y maíz tradicional y solo un 6% sembraba híbridos. Lógicamente, uno dice, hoy los técnicos sufren tanto por eso. Bueno, tenía sus razones, ¿ya? Resulta que la respuesta de por qué estaba pasando que en vez de adoptar más la semilla híbrida estaban volviendo más para atrás, los chiquillos dijeron, ¿por qué prefieren las semillas criollas? Lo está diciendo, imagínense, esta cantidad de personas, de 5.267 personas encuestadas, decían, volvemos al cambio, volvemos a la semilla tradicional por la sequía. Está aumentando la sequía y la semilla tradicional aguanta más que un híbrido. No necesita muchos químicos, se dan sin químicos, se logran con poca agua, incluso en secano. Las tortillas y los elotes quedan de mejor sabor, duran más, se rompen menos. Y miren, y además se lo come bien el ganado. Eso es la realidad del campo, esa es la realidad de por qué el agricultor y los agricultores mexicanos que son maravillosos, que dicen somos maíz, que deberíamos copiarles todo ese amor que tienen por el maíz, deberíamos acá comprenderlo también. Y en el fondo esas son las razones de por qué la gente mantiene sus semillas tradicionales. Y después, no conforme con eso, le dicen, oye, ¿y por qué no siembran los híbridos? Miren lo que salió. Porque ya no rentan tierra, la economía está mala, no venden maíz, porque siembran para consumo familiar. Noten que el 100% de los encuestados solo consumía el maíz local. Incluso los que producían híbridos le compraba otros, pero solo consumían maíz tradicional. Dicen, el grano es muy duro. Ya, el rastrojo no lo come bien el ganado, no es fácil encontrar semilla, es muy cara y se va degenerando con el tiempo. Yo quería cerrar con esto porque creo que esta encuesta está más activa que nunca, más actual que nunca, y se los aseguro porque nosotros hemos encuestado un montón de agricultores. Les quisimos poner el ejemplo de otros para que no sonara tan como manejado, que fuera tan nuestro, pero esto representa, quizás no en estos porcentajes tan altos, pero sí la mayoría son absolutamente compartidas. Y creo que esto grafica por qué tenemos que mantener las semillas tradicionales, las semillas híbridas, que si quieren producirle a los grandes empresarios que lo sigan haciendo, con tendencia orgánica, con tendencia agroecológica si quieren, para no contaminar tanto, pero deberíamos fomentar de una manera real la vuelta a la semilla tradicional, no con controles, no con instituciones que estén ahí detrás investigando todo. No, devolverle la semilla, ayudar a la gente a recuperar una semilla, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y semillas buenas, porque finalmente el show que hacen las instituciones es compartir semillas que realmente nutricional y en la parte agrícola no vale mucho la pena. Pero ahí tienen a la gente entretenida como creyendo que están haciendo algo. Exacto, que la gente quiere mantener su híbrido, y siempre le decimos a los agricultores, si usted vende híbrido, mantenga su híbrido, si ese es su negocio, ¿cómo se va a meter uno en la realidad de cada familia, no?
pero también mantenga sus semillas tradicionales. Eso fue lo increíble con estas variedades que hicieron de alguna manera desaparecer, y ahí lo vamos a ver después en la Revolución Verde, y quizás hagamos un capítulo de pérdida de semillas que se llama erosión genética, que estas semillas híbridas fueron las que reemplazaron de una manera soberbia, a tal punto de que hace algunas décadas atrás hablamos de una pérdida del 75% de semillas tradicionales. Con todo este plus, con todo este acompañamiento político, legal, con todo este aparataje económico. Así que, bueno, ahí les dejamos la información, cada quien sabe qué es lo que siembra. Pero para nosotros la buena semilla es la semilla tradicional. Así que los invitamos a asociarse, a los que quieran unirse a mantener esta semilla, esta riqueza para todas y todos. Dale. Hasta que llegamos, porque ya nos pasamos mucho en la hora, así que viene el siguiente capítulo un poquito más asociados a otros conceptos, y seguiremos avanzando en todo lo que hay que hacer y todas esas cosas. Eso, por una semilla Libre, Pública y colectiva. Eso. abrazos.